Hola, soy Hazel Martínez. Bienvenidos a un episodio más de Música y Adoración. En este episodio nos acompaña el pastor Paco Olivas de Ciudad Juárez y hoy estaremos hablando sobre el tema adoradores versus artistas en la iglesia. Bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hola, Hazel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Hola, pastor. El tema que vamos a estar tratando en este día es un tema, pienso yo, bastante interesante y hasta cierto punto un tanto controversial. Pero antes de hablar acerca de otras personas o de otros puntos, la pregunta inicial es esta. ¿Alguna vez usted perdió el piso? ¿Alguna vez usted fue un artista como tal dentro de la iglesia? Bueno, yo tengo que ser bien honesto, ¿verdad? No, sí, yo pienso que definitivamente en varios momentos de mi vida ministerial, por así decirlo, tuve que enfrentarme a esta tendencia que creo que no solamente los músicos tienen, todos tenemos esta tendencia como a perder piso, como a depender de nosotros mismos. Yo le llamo perder el piso a aquella actitud de confiar en ti mismo, ¿no? Y de hacerlo por tus propios talentos o habilidades. Creo que es algo con lo que definitivamente alguna vez tuve que hacer frente. No te miento, creo que aún y después de 19 años de estar en el Señor y 10 años después de estar en la alabanza, creo que es algo con lo que constantemente debiera uno de estarse cuidando, ¿no? Porque la Biblia es clara, ¿no? Que hay que cuidar de no caer, mire que permanezca firme aquel que se sienta estable. Entonces, sí, alguna vez lo perdí, lo digo no con orgullo, pero sí en algún momento llegué a sentirme autosuficiente. Y es curioso porque precisamente en los momentos que más perdía el piso era cuando más me equivocaba como músico, como que es lo que menos nos gusta, ¿no? Tener errores en nuestra ejecución instrumental. Y la verdad, siempre que me empezaba a sentir confiado, siempre algo salía mal, y era como que mi manera de reaccionar y entender que no podía permitir que eso sucediera. Es como una manera a veces en la que Dios nos puede llamar la atención, ¿no? Cuando nos confiamos en nosotros mismos, cuando no hay un respaldo divino, es cuando más nos puede llegar a pasar esto. Pero igual puede pasar lo contrario. A veces no, por alguna razón, no ensayamos o no tenemos la preparación más alta. Sin embargo, si tenemos el respaldo de Dios, cambia la intención en la que se hacen las cosas. Respecto a este punto de perder el piso y creer ser algo más que un siervo de Dios, ¿en qué forma esto afecta a la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia se ve afectada cuando los líderes de alabanza se consideran artistas? Bueno, fíjate que yo creo que la palabra artista es muy importante que el cristiano la conozca, sobre todo aquellos que son adoradores, porque creo que el artista es aquella persona que tiene la habilidad para ejecutar a través de algún instrumento, a través de algún medio, lo que es arte, ¿no? Creo que el artista tiene la capacidad dada por Dios para poder inspirar a otros con su arte. Entonces, cuando nosotros hablamos de artistas en la iglesia, regularmente se ve desde una perspectiva negativa, ¿no? Pero creo que Dios puso esa capacidad, y la iglesia puede afectarse tanto positiva como negativamente cuando alguien entiende que tiene estos dotes artísticos. En lo positivo, creo que un artista que sujeta todo esto a la voluntad de Dios es una persona que busca la excelencia en lo que hace. Creo que todo artista tiene esta tendencia obsesiva de querer hacer las cosas con excelencia. Y eso rendido a los pies de Jesús es maravilloso, porque te va a afectar siendo definitivamente excelente en todo lo que haces. Como dice el Salmo 33:3, ¿no? Cuando anima al salmista a tocar con excelencia tu instrumento, o sea, tocarlo de la manera adecuada. El Salmo 33:3 es maravilloso para nosotros como músicos adoradores, porque te invita a que lo hagas excelente. Y creo que una persona que es artista y que entiende esto va a bendecir a una congregación. Pero también está la otra parte, cuando como artista no sujetamos nuestro temperamento al Señor. Creo que hay una tendencia a la soberbia, hay una tendencia a la intolerancia,
Creo que hay una tendencia a las actitudes divisivas, excluyentes, que solo van a generar buena música pero sin adoración. Entonces, creo que un artista no sujeto a la voluntad de Dios es una persona que suele excluir, suele sentir que no se valora su trabajo. Entonces, sí afecta muchísimo porque al final podrán ser muy buenos artistas, pero si no son siervos y adoradores, entonces lo único que estaremos llevando a la congregación es buena música, que creo que es maravilloso, pero no va a cumplir con su propósito, que es la adoración de la iglesia. Creo que hizo hincapié en algo interesante y en algo muy importante, que es lo del artista. A veces ser artista no es el problema, porque como usted dice, puede ser de bendición. El problema es cuando no entendemos o no ponemos esto a los pies de Cristo. En Mateo 20 es cuando Jesús nos llama a ser siervos, nos dice que el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Servidor. Tiene que ser un servidor. Entonces, cuando yo entiendo que tengo dotes artísticos, que puedo hacer algo en alguna área de las artes, como ya lo hemos comentado, puede ser la pintura, puede ser la actuación, la música en este caso, pero sobre todo entiendo que soy un siervo, voy a poner este don, esta dote al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Y Claro. para esto, para poder hacer esto se requiere una humildad. Una pregunta válida e interesante sería cómo adquiero esta humildad, cómo puedo llegar a ser humilde ante la iglesia. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Número uno, la oración. Marcos 14 me parece dice que Jesús le dice a sus discípulos que el espíritu está dispuesto pero la carne no, y dice velen conmigo, hagan oración, y estamos hablando en momentos antes de su crucifixión, pero ahí nos enseña a nosotros un principio que mientras el espíritu dice quiero ser un adorador, tu carne dice no, es que no estoy dispuesto a eso, ¿no? Pablo lo hablaba, ¿no? Que sabía lo que era bueno pero terminaba haciendo lo malo, pero Jesús nos da una pauta maravillosa en Marcos 14:38 específicamente, donde dice que la oración hace que el cuerpo siga el deseo del espíritu. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, Hazel, para poder ser adoradores y gente que evita sentirse carnal en su dote artístico, definitivamente es una persona que ora. Número dos, la palabra de Dios, la Biblia creo que es importantísima. ¿En qué sentido? En poder dedicar tiempo a alimentarte de ella, en poder escuchar la voz de Dios al abrir tu palabra. Creo que esa es la manera más segura de escuchar la voz de Dios y de alimentarte. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice, ¿no? Que es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para guiar. Entonces son estos los dos principios que creo que debemos de seguir como adoradores. Número uno, la oración. Es importante que como adoradores tengamos este hábito de la oración. Creo que no hay nada de sustancia en un adorador que no ora. Y creo que está totalmente en camino, sin freno, a esas actitudes carnales que debemos evitar. Y obviamente la palabra de Dios escrita pues es totalmente necesaria. No consigo a un adorador dirigiendo una iglesia sin leer la Biblia. Creo que no hay ahí como conecte, no sé. Regularmente quien no lee la Biblia termina cantando de sus sentimientos, frustraciones o felicidades, ¿no? Dentro del set de adoración. Pero creo que esa es la mejor manera, sujetar nuestra vida a su voluntad a través de la oración, de la palabra, y entender que Dios no va a apoyar mis sueños, más bien yo voy tras los sueños y la voluntad de Dios. También es importante. ¿Y esto cómo lo logro? Orando y leyendo su palabra. Sí, creo que cuando nosotros realmente leemos la palabra y estamos a la luz de esto y de lo que nos dice, nos va a recalcar la misma palabra que es lo que somos y cómo debemos hacer las cosas. En Efesios capítulo 1, en los versículos 12 y 14, nos termina diciendo la razón por la que fuimos creados y es para la gloria de su nombre. Cuando tenemos esto, la oración y claro, nuestro llamado gracias a la Biblia, rara vez, o mejor dicho, nunca vamos a ser adoradores o músicos que busquen otra cosa que no sea adorar el nombre de Jesús. Así es. Pero sí, desafortunadamente creo que algo, y supongo que usted está de acuerdo conmigo, que algo que muchas veces los músicos hacen y es contradictorio, es que la iglesia los cataloga como las personas más carnales de la iglesia, ¿no?
Y esto debería ser todo lo contrario, debería ser las personas que más leen la Biblia porque son, de cierta manera, las personas que están al frente en un momento tan importante como lo es el tiempo de alabanza y de adoración. Así es. Acá no son carnales, acá son los que se salen después de la tocada para ir a desayunar. y aquí está David conmigo, es el líder de alabanza. Te creas, David, sí te amamos. No, pero sí te entiendo, sí te entiendo. Sí. También aquí es un clásico. Después de la tocada, vámonos por los burritos. Sí, bueno, acá son los burritos en el norte. No sé ya qué será. Aquí, pues, lo que haya, las chalupas, La chalupa, vámonos por la chalupa después de la alabanza. Ok. Pero no debe ser así, eso no debe ser así. No, por favor. La siguiente pregunta, pastor, ¿cómo identificar si estoy sintiéndome más que los demás? Creo que esto puede llegar a ser algo muy común. Podemos llegar a tener pensamientos como ¿qué haría la banda sin mí? Soy el que mejor toca, soy el que mejor dirige, soy el que mejor ministra, no sé, cosas similares como esas. La competencia igual a veces entre músicos o entre cantantes puede estar presente. ¿Cómo evitar que esto llegue? ¿Cómo evitar? ¿O cómo identificar? ¿Cómo identificar? Ok. Ajá. Bueno, tú identificas definitivamente, sí, yo creo mucho en el autoexamen, cuando el salmista decía, examíname, ¿no? Checar, que Dios te cheque, pero también tú estar ahí al pendiente. Creo que por los frutos tú distingues si estás siendo carnal o espiritual. Ciertamente, como lo decías, el grupo de alabanza ha sido objeto de muchas dudas, de muchos cuestionamientos por la carnalidad de muchos músicos. Tengo que reconocerlo, eso no es algo, desafortunadamente no es algo nuevo. Hay un libro que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Que se dedicó específicamente nada más a eso. Pero yo identifico una actitud carnal cuando, número uno, hay queja. No me siento contento, no hay contentamiento, todo me molesta, la visión del pastor me molesta, no me gusta que él quiere tocar esto y a mí me gusta más el jazz, me gusta más el pop, me gusta más las canciones nuevas y él quiere puras viejitas, no sé, ¿verdad? La queja es un punto muy importante. Cuando hay queja está siendo carnal. Número dos, la murmuración. Cuando comenzamos a hablar, ¿no? Ya no con el pastor ni con los músicos, sino con otras personas, las cosas que te desagradan, y lo quieres manejar de una manera como que para que oren, pero realmente estás provocando un chisme, estás murmurando, ¿no? O de pronto el menosprecio, hay mucho menosprecio, es que como el pastor no sabe, como los otros músicos no saben y yo sí sé. Esa es una actitud egoísta. A mí me gusta mucho retar a la gente que me ha venido a decir es que lo que ustedes dan aquí realmente a mí no me sirve porque yo soy muy espiritual y sé más que todos ustedes. Entonces yo siempre les digo, bueno, entonces lo que tienes, ponlo al servicio de los demás para que los demás crezcan. Regularmente si hay una mala actitud no va a servir a nadie, simplemente va a seguir menospreciando y eso es muy peligroso. Las comparaciones entre músicos, comparaciones entre bandas, te quieres medir con cualquier otra banda. Sabes, yo creo que es bien importante que entendamos que no estamos para medirnos con otras bandas de moda en este momento, sino ese no es nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, la comparación, el deseo de ser visto, que me valoren, que me aplaudan. Un día uno de mis mentores me enseñó, Paco, si estás esperando que alguien te diga gracias por tu trabajo, creo que estás en la sintonía equivocada. Si quieres que todo el mundo te quiera mientras estás sirviendo a Dios y te aplaude y todo eso, estás totalmente equivocado. No se trata de eso, aunque no es malo que de pronto reconozcan tu trabajo, pero no podemos depender de eso. Pero cuando tú como músico ya estás dependiendo de la aprobación, dependiendo de eso de que te vean, de que te valoren, creo que ya es una actitud carnal. Y también la otra es cuando la oveja se comienza a convertir en lobo. ¿A qué me refiero con esto? No te sujetas al pastor, eres retador con tus líderes y quieres brincarte el cayado. Dicen los antiguos que una oveja cuando estaba entrando al redil, el pastor ponía su cayado y la oveja se metía por debajo del cayado porque era la ovejita, pero un lobo no. Un lobo no estaba dispuesto a pasar por debajo del cayado, él estaba buscando morder el cayado o brincarse, ¿no? Y a veces tú debes identificar emociones carnales, actitudes carnales cuando lo que tu pastor te establece, porque tenemos que reconocerlo, Dios lo puso ahí, tenemos que respetar y tenemos que seguir no mi visión musical, sino la visión que el pastor tiene y en base a eso poder avanzar y trabajar, ¿no? Pero cuando de pronto no queremos sujetarnos a eso, ya es una actitud
una actitud carnal que nosotros debemos de cuidar. Igual que así como nos identifican en algún momento como carnales, también desafortunadamente otra palabra puede ser rebeldía. Y viene cuando queremos ser más o incluso teniendo conocimientos muy diferentes y ministerios muy opuestos, como es el de la alabanza y el pastorado, creemos que estamos haciendo más que el mismo pastor, creemos que merecemos decirle al pastor qué hacer y cómo hacerlo, cuando no es así. Es primero un trabajo de obediencia porque es una autoridad de parte de Dios el pastor, pero también un trabajo en equipo, un trabajo en el que se reconoce que cuando tú estás sujeto al pastor y pueden unirse y hacer las cosas en equipo y trabajar juntos, la iglesia va a salir mucho más bendecida. Va a ser algo muy diferente cuando la iglesia es ministrada por el grupo de alabanza y después viene la palabra de Dios a través del pastor. Va a ser va a ser de mucha bendición a la iglesia, porque cuando hay un ministerio dividido, cuando hay un ministerio que está en oposición al pastor, no funciona simplemente no tiene un sentido porque no estás trabajando bajo una autoridad, no estás trabajando bajo una cobertura y se siente, la iglesia se da cuenta cuando eso pasa, cuando la música va de un lado y la predicación y el pastor se van por otro, y es muy obvio también cuando hay una armonía en la iglesia en general y me ha pasado en ocasiones que no te pones de acuerdo con el pastor en qué canción vas a tocar, sin embargo coincide con el tema que el pastor está hablando. ¿Por qué? Porque están trabajando en el mismo espíritu, están trabajando juntos, unánimes, y Dios siempre va a respaldar la obediencia del músico. Son muy interesantes los puntos que usted ha dado de cómo identificar si estoy sintiéndome más que los demás. Pero entonces, ¿cuál sería el propósito central que debemos tener como miembros de la alabanza? Sí, mira, es algo que me gusta mucho decir, aunque nos gusta la idea de dar buena música, ese no es el propósito del grupo de alabanza. Creo que como artistas, me considero un artista de los más bajitos porque me gusta mucho el arte y la música es una de las bellas artes, y tengo esa tendencia a quererlo hacer bien, ¿no? Querer hacerlo bien, pero eso no es lo principal. Para poder contestar eso tendría que ser una respuesta lo más bíblica. El Salmo 34:3, el salmista invita a la gente a engrandecer al Señor. Mi tarea es que a través de la música, del arte, de la pintura, de la actuación, de lo que tú quieras, de la escultura, que la gente lleve ese propósito de enaltecer a Dios. Vaya, mi recipiente es la música, pero mi contenido es engrandecer a Dios. Yo quiero engrandecer a Dios con lo que estoy haciendo. Recuerda que el artista tiene una capacidad que otro ser humano no tiene, que es, no sé si te ha pasado que puedes ver algo tan artístico que te conmueve las entrañas. Yo he visto danzas folclóricas de la señora Amalia Mendoza en Bellas Artes. Fue maravilloso, yo estaba y quería llorar nomás de ver todo eso, ¿no? El artista tiene esa capacidad, pero cuando tú lo haces para el Señor, tú con la música haces que la gente disponga su corazón a través del arte, pero para engrandecer a Dios. Entonces, número uno, mi propósito es engrandecer a Dios, utilizar el arte musical centrado en la palabra. No canto lo que yo siento, no canto lo que yo pienso, no canto lo que experimento, estoy cantando la palabra de Dios. No hay otra cosa, sino que cantamos. De ahí la importancia de seleccionar canciones que hablen de los atributos, de la palabra de Dios, porque eso es lo que la gente necesita escuchar. Entonces, nuestro trabajo no es predicar tampoco. A mí me decía mi mentor de alabanza, no te pongas a predicar, el pastor va a predicar, o sea, no estés ahí con que entre canción y canción te avientas un sermón de 2 minutos, o sea, no es tu, perdón, acá en el norte le decimos, no es tu jale, o sea, no es tu trabajo, no es tu tarea. Y obviamente como alabanza y adoración, nuestro propósito, que el Espíritu Santo obre para que haya libertad espiritual. Como bien lo decías, yo como músico y ministro de alabanza sé distinguir muy bien cuando un grupo de alabanza funciona o no cuando me toca predicar, por ejemplo.
Entonces tú lo sientes. Y hay veces que te hicieron todo el trabajo y tú nomás llegas y hablas y es como el cuchillo en la mantequilla, ¿no? Como dijo un salmista muy conocido. Quien lo conoce, arrepiéntase. Pero, pero es un medio para la libertad espiritual, entendiendo que la gente tiene que aprender a través de la adoración a centrarse en Dios. ¿Ok? Yo quiero que la gente se centre en Dios antes que en sí mismo. La adoración es, me centro en Dios para dejar de centrarme en mí. Entonces esa es nuestra tarea, que toda la gente voltee hacia Dios, se centre en Dios y exalte y cante de sus atributos en gratitud y adoración. De eso me parece es el trabajo de los grupos de alabanza. Viene siendo como una cadena, ¿no? Si yo no pierdo el piso, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy orando, si yo estoy trabajando en equipo con mi pastor, por consecuencia voy a adorar a Dios, estoy adorando a Dios no solamente el domingo, sino con mi forma de vivir diaria. Y si yo no tengo todo lo anterior, básicamente no podría yo estar haciendo esto, adorar a Dios. Yo no puedo adorar a Dios si no estoy obedeciendo a mi pastor, yo no puedo adorar a Dios si yo no estoy leyendo mi Biblia, si yo no estoy orando, si yo no estoy manteniendo la humildad, porque todas estas cosas vienen juntas, vienen en conjunto, son parte del ejemplo que Jesús nos dio, la humildad, el estar cerca de Dios. Jesús siempre fue el ejemplo de esto, buscar al Padre en todo momento, y su ministerio resultó efectivo gracias a estas cosas. Si Jesús no hubiera orado, su ministerio no hubiera sido, y Jesús, no sé, no hubiera podido hacer todos los milagros que él hizo. ¿Por qué? Porque él si hizo algo, fue enseñarnos cómo depender de Dios en cualquier aspecto. Como pastor, ¿a usted qué tanto le ha beneficiado el ser músico y a la vez pastor? ¿Qué tantos beneficios han traído a su vida, o qué tan complicado ha sido esto, el tener las dos cosas a la par? Sabes que como pastor y músico, bueno, creo que ha sido una ventaja muy padre, porque he aprendido a valorar totalmente lo que es el grupo de alabanza. El grupo de alabanza para mí no es como una parte importante dentro de un programa a cubrir. He entendido la relevancia, creo que todo pastor lo debe entender, pero yo siento que como músico lo traigo mucho más metido en la mente y en el corazón, ¿no? Para mí un buen set de adoración es importantísimo. Creo que me ha ayudado mucho en la sensibilidad del ambiente de adoración, me encanta. La desventaja es que tengo un oído muy estresado, o sea, el asunto es que en vez de concentrarme nada más en la predicación, yo estoy escuchando que alguien se desafinó, y entonces como que eso me quita un poco de energía a la hora de predicar, ¿no? Cuando hace feedback el micrófono y todo eso, sufro un poquito con esos detalles que, gracias a Dios, por el excelente trabajo que hacen acá, y no es porque esté aquí David, no, creo que han hecho un excelente trabajo, gracias a Dios casi no ocurre, ¿verdad? Pero esa es la única desventaja, mi oído se estresa muy fácilmente, pero como pastor y adorador creo que ha sido muy padre, porque he logrado empatar, he logrado estar más al pendiente. A veces creo que como pastores podemos, y yo soy el primero, podemos cometer el error de pensar que el ministerio de alabanza es un ministerio más, y que no es más importante que los otros, pero que en el desarrollo de un servicio puede llegar a marcarte un servicio exitoso. ¿Qué es un servicio exitoso? Que la gente abra su corazón al Señor, ¿no? Que la gente disponga su vida. Entonces creo que un buen set de alabanza puede ayudarte a lograr ese objetivo del día, ¿no? O yo les digo a esto, recibir el aplauso de Dios, de decir, Dios se agradó, y Dios en su misericordia y en su amor complaciente, o sea, que Él se complace con lo que hago, pues Él obró en la congregación, aunque muchas veces sobrevivimos por pura misericordia, ¿verdad? Pero me gusta mucho pensar en la idea de que un buen set de adoración tiene que lograr esa bondad, esa complacencia de Dios, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho en el sentido de que me ha llevado a estar más al tanto de las necesidades del grupo, ¿no? Del músico. Creo que entiendo un poquito el perfil del músico, y eso ha sido beneficioso en algunos casos. Yo creo que tendrás que preguntárselo a David también, ¿no? ¿Qué será tener un pastor que es músico? Soy carrillero a veces,
poquito, de pronto quiero escribir canciones o bueno, yo no, los animo y estoy escribiendo cosas, pobrecitos, ahí les estoy llevando ideas, pero pues yo sé que es mucho trabajo, ¿no? Pero para mí ha sido una bendición ser adorador. Yo no sé a veces qué me es mejor, a veces quisiera ser solamente adorador, de verdad, me encanta, pero también me encanta el pastorado, pero ahí siempre me debato entre las dos cosas. Ahí entraría bien que en algún momento hablemos de la historia que un día me tocó escuchar sobre cómo Dios lo llevó al pastorado cuando usted solamente quería tocar la guitarra, ¿no? Era todo lo que quería, yo nomás quería cantar y tocar la guitarra y era todo, ¿no? Pero bueno, los caminos del Señor son misteriosos, dicen por ahí. Entonces definitivamente esto ha ayudado a su cuidado pastoral hacia su grupo. Sí. ¿Qué tanto usted diría que esto ha permitido que haya un cuidado pastoral más cercano? ¿Cree usted que si no fuera músico, el cuidado pastoral no fuera tan cercano? No, yo creo que no depende de eso, ¿eh? Creo que el pastor, sea músico o no, tiene esa tendencia a cuidar de los suyos. No hay una condicionante. Creo que hay gente con la que te identificas más. Jesús tuvo a unos más cercanos que a otros. Yo en este caso creo me puedo identificar mucho más con grupos de jóvenes y con grupos de alabanza, porque siempre fue el área donde yo me desarrollé en mis primeros años de creyente. Entonces, pero no, esto no condiciona un mejor cuidado. Aunque creo que como pastor puede hacer cosas para evitar que el grupo de alabanza pierda el piso. Creo que a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Como enseñar constantemente la palabra, es algo que yo procuro mucho enseñar. Tal vez no paso tiempo con ellos muy seguido porque la exigencia del ministerio es mucho, pero yo procuro que ellos estén escuchando una enseñanza correcta, adecuada. Creo que yo cuido al grupo de alabanza cuando entiendo su peso espiritual que tiene en la congregación. Creo que la instrucción bíblica es muy, muy importante. Estar en comunicación, como lo decías, con el líder de alabanza, para nosotros ha sido una bendición poder hacer un informe. Vamos a hablar de este tema, vamos a cantar algo que hable de esto para reforzar. Créeme que ha sido algo muy, muy padre. Y ha habido veces que no nos ponemos de acuerdo, pero que, como tú decías también, coincidimos, que andamos en un mismo sentir. Y bueno, la canción seleccionada de ese día pues pega perfectamente, ¿no? con el tema, pero la comunicación, yo estoy muy comunicado. Yo le di, en mi caso, prioridad a 3 áreas en mi ministerio. Número 1, jóvenes, y me traje a alguien que estuviera trabajando de tiempo completo con jóvenes, porque gracias a Dios podemos hacerlo, ¿verdad? Gracias a Dios. Número 2, niños. Estamos trabajando en eso, no tengo a alguien así de lleno, pero es una de nuestras áreas más importantes. Ellos son el presente y el futuro de la iglesia. Y la iglesia, si no hay nuevos creyentes, se va a acabar. Y número 3, yo siempre he creído en la importancia de un líder de alabanza que esté metido, sumergido en esto, totalmente. Entonces, la alabanza para mí es importante, y en el cuidado de la alabanza, estar comunicado con el líder, que no solamente platicar de voy a predicar esto, sino de compartir tiempo con él y él conmigo, tiene que ayudarnos a conocernos, a entendernos y a poder trabajar de la mejor manera. Entonces, la enseñanza de la Biblia, entender el peso espiritual, la instrucción, la comunicación con tu equipo, creo que es muy importante. Y no solamente con el grupo de alabanza, creo que el pastor tiene la tarea que es ardua, y que no sé, yo no quisiera decir como que es una exigencia, pero es una tarea que tenemos que llevar a cabo, que es la de estar comunicados constantemente con cada servidor. Creo que eso es muy, muy importante, porque el pastor siempre tiene que comunicar que nos interesa más la persona antes que su talento. Eso es bien, bien importante. O sea, yo lo digo, no me interesa tu talento, me interesa tu vida. Y ya después te desarrollan, ¿no? Y creo que la gente tiene que saber que no están sirviendo porque el pastor quiere sacarles provecho. Están sirviendo porque Dios ahí los puso, pero también el pastor está interesado en su persona. Yo siempre priorizo la fidelidad, fieles antes que aptos. Primero tu persona antes que tu talento. Eso es muy importante estarlo comunicando. Yo me sentiría el mejor de los servidores si mi pastor, porque lo hizo, me dijera: Paco, tú estás aquí porque te amo y quiero cuidarte y échale ganas, estoy contigo. A que me digan: Paco, pues sí, como alarmas para tocar la guitarra, pues súbete para que nos saques el trabajo, ¿no? Entonces procuro mucho cuidar esas partes, valorar mucho el trabajo que ellos hacen. Te digo, no están sobrevalorados el grupo de alabanza de aquí,
pero sí tienen que saber de su pastor que yo estoy agradecido, ¿no? Por la gran labor que hacen cada semana. Eso es muy importante y eso creo que le mantiene saludable un grupo de adoración. Creo que es algo muy, muy interesante la forma en la que usted dice que trabaja con su equipo, pero también es importante tener en claro que a veces el que una persona tenga una habilidad musical no hace que sea una persona apta para estar en el ministerio. Así es. Hay otras cosas que debemos valorar antes que su habilidad para ser un buen músico o ser un buen cantante. En ocasiones como esta, ¿le ha tocado a usted encontrarse a alguien que es súper apto para tocar, pero no apto para el ministerio? Sí, y lo he lamentado muchísimo porque han pasado músicos impresionantes por la iglesia, muy buenos, cantantes buenísimos, que tú dices, wow, qué cosa tan increíble, me encantaría subirlos porque el nivel de música sería maravilloso, pero pues la verdad es que tú te das cuenta del corazón, ¿no? Si el músico quiere llegar y subir inmediatamente y tú lo sientas y se va, su corazón nunca fue servir, su corazón era siempre brillar. Sí me ha tocado estar frente a músicos que de verdad, tú dices, estos están profesionalísimos, ¿no? Buenísimos. Pero a veces el talento puede ser una trampa para el crecimiento espiritual. Entonces sí me ha tocado muchas veces enfrentarme a estas situaciones. Yo soy bien honesto, Hazel. He aprendido a través de los años a ser muy honesto con la gente talentosa y decirle que no van a subir. Porque hay una costumbre muy mala que tenemos como pastores, o que tengo como pastor, no quiero generalizar, y es porque eres bueno te subes. Y a veces eso ha creado un mal hábito en los ministros o en los músicos, ¿no? Sentir que porque son buenos en cuanto llegan se suben. Yo soy bien honesto y les digo, he hecho algunas honrosas excepciones donde siento que Dios me está guiando y bueno, pues me aviento, pero cuando hago esto yo me doy cuenta que inmediatamente se van buscando lugar, pero eso mantiene saludable al grupo. A veces prefiero que seamos músicos de nivel medio, pero con todo el corazón y con todo el deseo de honrar a Dios. No solamente servir en música, sino servir en todas las áreas. Yo les digo a los líderes, tenemos que ser servidores integrales. Puedo ser ministro de alabanza y puedo recoger sillas y puedo limpiar y puedo hacer aquello y lo que se ofrezca, ¿no? Pero sí, yo soy bien honesto. En cuanto llegan y que sé que son músicos buenos, porque aquí, por ejemplo, en Juárez se conocen los músicos buenos, yo sí les digo, sabes que aquí es primero tu persona, es primero tu estabilidad espiritual y después hablamos de la plataforma. Y regularmente esto es el filtro para saber quién sí quiere y quién no quiere. Inmediatamente salen porque otros pastores dicen ellos los van a valorar mucho más que uno que no los acepte. Es un filtro bastante, se podría decir hasta cierto punto sencillo, pero que apela al corazón de la persona, apela a las intenciones, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que para complementar llegó un pianista al cual David y yo apreciamos mucho, él es cubano. Ha tocado con las orquestas más impresionantes que tú te puedas imaginar, no solamente aquí en el país, sino con la Orquesta Nacional de Cuba, de Europa, de no sé dónde, han dado por todos lados. Y es el mejor, dicen aquí en Juárez, el mejor pianista acompañante en temas de ópera. Y nuestra preocupación era a lo mejor no va a querer sujetarse o adaptarse a lo que queremos, ¿no? Porque es un músico de un nivel muy alto. Y lo primero que hicimos, o que yo hice de manera, no de mala intención, sino para animarlos al servicio, fueron ayudarnos en los drive-thrus estacionando carros. Entonces él empezó a ayudarme con eso. Ella y su esposa, que para mí es una gran cantante en temas de ópera. De hecho, hoy está dando clases de canto, creo, en el seminario. Y empezaron estacionando carros. Y creo que eso fue un filtro maravilloso. Y uno se da cuenta de que a través de esto, pues identificas a la gente que tiene actitud de servicio. Y viene y cuando ensaya, no creas que llega sangronzón. Digo, llega con sus partituras que no todos leemos, ¿verdad? Pero siempre lo que dice nos enseña algo. Entonces hay gente que es muy talentosa, pero con un corazón correcto, olvídate, puede ser de mucha bendición para el grupo. Wow. Y es esa humildad que a veces no se encuentra en todos los músicos, y más cuando son preparados y son como de un nivel como el que me comentan, ¿no? Pero cuando se encuentra
Wow, no imagino a alguien así estacionando carros. No sé. Imagínate yo cantando con él y me siento el hombre más indigno del mundo. Sí, pero para mí fue impresionante verlo estacionar carros, cerrar la puerta para que ya no entraran más y abrir. Para mí fue increíble porque no ves artistas así, no ves gente de ese nivel así. Y creo que esto tiene que ver con un corazón que Dios pone, ¿va? Él abrió su corazón a Jesús, él es alguien que ama al Señor pues él ha aprendido, ¿no? Y yo sé que si le vuelvo a decir, ¿sabes qué, Yalief? Vete al estacionamiento, él lo va a hacer con gusto porque él viene a servir. Y yo sí le dije, a mí me da miedo que entres al grupo de alabanza y que tú sientas que no la armamos. Y me dice, no, ese sí, yo estoy para servirles. Entonces para mí eso fue un aspecto que creo que yo quiero imitarlo, ¿no? Quiero imitarlo en cuanto a su excelencia, pero sobre todo en cuanto a la actitud. Cuanto más grande o más alto llegas a nivel musical, más al servicio de la iglesia lo pones. Y eso es un ejemplo que a mí me ha dejado muy impresionado. Hasta a mí. Luego te lo presento. Realmente, realmente es muy, muy asombroso. En un episodio pasado con el profesor Eliu hablábamos acerca de esto, de las responsabilidades que tiene uno que sabe poco y alguien que sabe más. Y él comentaba algo muy interesante. Tú como músico que apenas estás iniciando, tienes la responsabilidad de aprender más, de cada día buscar cómo mejorar, pero tú como músico que tienes un poco más de conocimiento, tienes la responsabilidad, número uno, de enseñar y número dos, de bajar tus humos, de bajar tu conocimiento, por así decirlo, para estar todos a la misma par y poder sacar el trabajo adelante. Y creo que es súper esencial, es parte del trabajo en equipo, no solamente con el pastor, sino entre músicos, tener la humildad de poder hacer esto y también porque pues él con tanta habilidad podría bien aquí estar soleando en cualquier lado y por lo que me cuenta, supongo que no hace esto. En absoluto. Me dice él, se me hace difícil tocarlo porque es demasiado simple, así me dice él. Entonces, pero qué padre es ver que, pues ya sabes, con la música de ahora, ¿no? En la oración muy básica, muy básica, ¿no? Y para él, obviamente esto es demasiado simple y él dice lo difícil está en su simpleza. Y yo dije, le va a meter, David y yo decíamos, le va a meter ahí sus escalas y se va a poner a solear tiene su toque muy clásico, ¿no? Pero ha sido muy complementario en lo que necesitamos dentro de la visión de la iglesia. Y creo que eso es lo que dijo el profe Liu, que mis respetos para él también. Es totalmente acertado y necesario para las congregaciones. Sí, y es parte de lo que mencionábamos hace un momento. Si se acopla a la visión de la iglesia, entonces va a estar trabajando y va a estar haciendo un servicio que sirve, porque de nada serviría que sepa muchas cosas y que esté soleando a media alabanza si eso se vuelve un distractor en lugar de que se vuelva algo que te ayude a concentrarte más, ya sea en la predicación o en el momento de la alabanza. Así es. Para terminar, pastor, sí. ¿Qué consejo tendría usted hacia los que nos están viendo y escuchando en este momento? Sí, bueno, gracias por permitirme de aconsejar. Número uno, que algo que ha tocado mucho mi vida en los últimos meses es el secreto está en el lugar secreto. Es decir, el secreto para poder hacer las cosas bien está en la oración. Muchachos, adoradores, músicos de iglesias, oren y lean su palabra. Número uno. Número dos, no toquen lo que está de moda, sino lo que es adoración. No tocamos las cosas porque suenan bien o porque está de moda. Cuiden que toda la selección de canciones que van a hacer exalten los atributos de Dios, que exalten menos al hombre, que hablen menos de la necesidad del hombre, sino que hablen de quién es Dios. Me parece que esa es la verdadera adoración. Centren su adoración en Dios, no en su necesidad, porque a veces cantamos conforme a cómo nos sentimos, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en Dios, no tocar lo que está de moda, la oración, la lectura. Lean libros. Yo recomiendo mucho leer algunos libros. Hay uno que a mí me encanta en temas de adoración, creo que hasta ahorita, aunque no dice libro de adoración o para adoración, es un libro que te invita mucho a eso, que se llama La casa favorita de Dios, de Tommy Tenney. Es un libro impresionante. Yo me acuerdo que lo leí en el seminario en una tarde, me quedé hasta la madrugada y me inspiró mucho en temas de adoración. La casa favorita de Dios. Les recomiendo, por ejemplo, un escritor, los mejores líderes de alabanza de los 90s y principios del 2000, este muchacho Matt Redman, el libro Adorador Insaciable.
Postrados en Adoración de Matt Friedman. Hay uno que, para los que se sienten confundidos con su temperamento artístico, Corazón de un Artista de Ronnie Noland es muy bueno. Y Secretos de un Lugar Secreto, Bob Sorge, son buenísimos libros, creo, para que tú crezcas en cuanto a tu adoración. Y el último consejo que quiero, bueno, dos últimos, es compongan su propia música. Creo que en la iglesia hay mucho talento. Dejemos de copiar lo que otros hacen. ¿Y por qué no comenzar a componer nuestra propia música? Creo que Dios nos ha dado el talento necesario, pero no hemos desarrollado nuestra fe para hacerlo. Compongan su propia música, sus propias letras, en base a lo que sucede en sus congregaciones. Eso sería maravilloso. Y finalmente, no se equivoquen al pensar que su trabajo como adoradores es sacar el trabajo del miércoles en el servicio o del domingo. No podemos limitarnos a una definición tan mediocre de adoración. Creo que no estamos para sacar el trabajo del miércoles o domingo. Estamos para vivir una vida de adoración, pero también inspirar a otros en todo lo que hagamos, ¿no? Entonces no se limiten. Esos serían mis consejos, y a los pastores aconsejaría: valoren mucho, estimen mucho, y denle el lugar de importancia que tiene el grupo de alabanza, no superior a nadie más, simplemente que ellos se sientan valorados, y que sientan nuestro agradecimiento por todo el trabajo que hacen en las congregaciones cada servicio, y estimulemos mucho a los grupos de alabanza a que compongan para el Señor, a que escriban música. Creo que hay muchas canciones que nos han cantado, hay mucha música que no ha sonado porque nosotros no nos hemos animado. Entonces yo los animaría a que de veras, a que lo hicieran. Hay un chorro de talento que está escondido y que no ha salido por falta de fe. Sí, respecto a lo que está hablando acerca de no cantar lo que está de moda, creo que el filtro más seguro que podemos tener es la misma palabra de Dios. Si hay algo que está sonando bien y que lo están escuchando muchas personas, pero contradice de alguna manera la palabra de Dios, desde ahí podemos tener un filtro muy grande de no colocarlo en la congregación. Así es. También otro filtro que manejamos mucho en la iglesia es, número 1, el bíblico, y número 2, que no hable acerca de mis sentimientos, acerca de lo que usted decía, ¿no? A veces hablo de cómo yo me siento, y por ejemplo estoy triste y esta canción habla acerca de eso, la voy a proponer o la voy a poner en el set para esta semana. Y no es de bendición a Dios, porque nos estamos enfocando en nosotros y no en exaltar a Dios. En un episodio hablábamos acerca de que la adoración de Dios, la adoración hacia Dios no depende de mis sentimientos, no depende de cómo yo estoy. La adoración a Dios se la merece y se la damos por quién es Dios, no por cómo estoy yo y por cómo me siento en ese momento. Para terminar, ¿nos haría el favor de terminar orando por las personas que nos están viendo? Claro que sí, con mucho gusto. Señor, en este momento quiero darte gracias por esta entrevista, que nuestro deseo es que llegue a muchos corazones, a muchas mentes, a muchas personas, sobre todo aquellos que están dedicados a servirte como músicos o en cualquier otra área. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a servirte con la actitud correcta. Como músicos queremos pedirte: permítenos usar ese don que tú nos diste, ese talento que tú nos diste para honrarte a ti, para bendecir a la iglesia donde tú nos has puesto. Permítenos entender la visión de nuestros pastores, permítenos entender hacia dónde tú los estás guiando, y permíteme tener la humildad que solamente viene de ti, para renunciar a mi visión, para seguir la visión de la persona que tú has puesto a dirigirme espiritualmente, que ya tú después te encargarás de mi visión, Señor. Y tal vez no puedo esperar que otros sigan mi visión si yo no he aprendido a seguir la visión de mi pastor. Enséñame, Señor, ese principio, enséñanos ese principio. Bendice a cada ministro de alabanza, bendice este proyecto que Hazel está llevando a cabo, prospéralo y que llegue a muchas personas, y que esto pueda ser de ánimo, de exhortación y de guianza para sus vidas. Te lo pido, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Música y Adoración. Recuerda que estamos presentes en Facebook, Instagram y Spotify. Estuvo con nosotros el pastor Paco Olivas. Yo soy Hazel Martínez. Dios te bendiga.